Vámonos. Vámonos. Vamos. Felicidades, muchachos. Bien. Bien, En el chat. Es grande. Sus redes, @6cpc informa. Así Bueno, rápido, bueno. en caliente. Rapidito, en caliente. Me parece que tiene un potencial de puta madre. Es burda e interesante. Yo todavía no entiendo ni cómo quedó. Yo Ahí lo grabé. 66 personas, 68 personas conectadas todo el tiempo. Llegamos Cuidado, a Teo, cuidado, 80 y pico. Teo. Bien, bueno, hola, me invitaba que vinieran y se fueron. Pero que involucremos, que no se nos olvide el chat. Sí. Bienvenidos a Iguanamar Podcast, señores. Este es el episodio número 9. Sí, señores y señoras, llegamos al episodio número 9. Y además súper especial porque ya está inaugurado el Iguanamar Club. Hay aplausos ahí de ambiente sonando atrás. No me dejan ni hablar. O sea, ahorita están tan duros que ni me oyen a mí. Queda oficialmente inaugurado el Iguanamar Club, la primera sesión privada con Michelle de Narcisian y Manuel Ángel Redondo y yo como host. Estuvo buenísima, los que están ahí saben. Solo los que están ahí saben lo que se vivió. No, estuvo muy bueno, en verdad, sobre todo porque, bueno, lo vengo repitiendo, es una dinámica que involucra y que combina entretenimiento, educación, normalización de la conversación. Es un formato que considero divergente de cierta manera y que bueno, quiero que todos sean parte de esto, todos los que se quieran sumar en la locomotora de la normalización. Quiero que se sumen, ya tenemos segunda fecha, señores, para el 5 de junio. Sí, señor. Y bueno, José Rafael Guzmán y Valerio Loré es una dupla, es como spaghetti and meatballs, es como whisky y soda. Va a estar buenísimo, Les voy a dejar el link de esa segunda edición, de la segunda sesión del Iguanamar Club. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan apartar su boleto, porque como les dije, es cupo limitado, se agotan los cupos, y bueno, nada, ustedes tienen preferencia ahí, así que apúrense y reserven su boleto. Estuvo buenísima la primera, no solamente por lo que ya les comenté, sino que además se sumaron personas de varias partes del mundo. Mira, se presentaron desde Grecia, de Chile, de España, desde Venezuela, por supuesto de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, y los que no dijeron, porque la verdad es que había un gran porcentaje de personas que estaba ahí presentes, pero sin interactuar. El evento tiene esa particularidad que si tú tienes la cámara encendida y quieres interactuar con nosotros y quieres interactuar con los invitados, puedes participar de las dinámicas o puedes estar tranquilo en el anonimato, disfrutando del show, tranquilito en tu casa, sin que nadie te juzgue. Entonces, bueno, había un montón de personas que no sabía de dónde eran. Además del tema internacional, contamos con, bueno, un público bastante valioso y variado. Por ahí estaba el gran Chevy Ayala de la Vía Bohem. Bueno, subió al stage donde estábamos nosotros y compartió un poco bueno, no lo voy a decir porque la verdad es que esas son cosas que suceden adentro del club privado y bueno, yo no quiero hablar por nadie tampoco y menos de lo que se habla en puertas cerradas de las sesiones ordinarias del club. Pero por ahí también nos acompañó Melanio Escobar, que fue, bueno, un honor, un orgullo tenerlo ahí. Además ya intercambiamos números, estamos en contacto, conversando de temas muy interesantes alrededor del cannabis. Los que no conozcan a Melanio, bueno, es un activista
no canábico, un activista de los derechos humanos muy reconocido en Venezuela, una persona muy admirada que está siempre luchando por los derechos humanos de los venezolanos y de las personas. Entonces, bueno, yo en verdad muy agradecido de que por lo menos estos dos personajes admirados, buenos amigos, se hayan acercado al club, hayan hecho acto de presencia y se les dio, por supuesto, el derecho de la palabra y compartieron ahí con nosotros. Entonces, bueno, ya saben, segunda edición de el Iguana Mark Club Private Session con José Rafael Guzmán y Valerie Lolet el 5 de junio, señores, no se lo pierdan, por favor. Debes tener demasiado FOMO de que te perdiste el primero. Entonces, bueno, la pasamos buenísimo, en un ambiente súper tolerante, hablamos, la pasamos increíble. Por supuesto, hubo mucho de la parte de cannabis recreativo. Pero bueno, por supuesto, también está la parte del cannabis medicinal, que es más de lo que les quiero hablar un poco hoy. Porque ya hubo suficiente del tema del uso adulto y del libertinaje en todo eso que pasó allá adentro en ese club. Vamos a ponernos serios aquí a hablar de a veces unos casos más importantes o unos propósitos más importantes que le dan algunos consumidores del cannabis. Y quiero comenzar esta conversación más tal vez explicándoles cómo yo me lo planteé a mí, cómo me hice yo estas preguntas, ¿no? En algún punto yo dije, ¿por qué el cannabis es que funciona para tantas cosas? ¿Por qué es que leo que puede funcionar para dolores y por qué veo en internet que le quita el Parkinson o los ataques epilépticos a alguien o etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué dicen que también para el cáncer puede ayudar? Entonces como que eso fue lo que empezó a alimentar tanto mi interés y a la vez suspicacia como para tratar de separar lo que era verdad y lo que era mentira y tener base sólida, real de lo que es el cannabis y cómo actúa y cuáles son los beneficios que se pueden sacar de esta planta. Y caí en unas charlas que dio el Observatorio Español del Cannabis, específicamente una charla que dio el doctor Manuel Guzmán Pastor, que ya les voy a hablar de este libro, coordinador y coautor de este libro, Usos Medicinales del Cannabis, que además voy a tratar de tenerlo acá en Educana para que lo puedan adquirir, una joya del libro de cannabis medicinal. Pero bueno, el doctor Manuel Guzmán estaba dando unas charlas en el Observatorio Español de Cannabis, eso ya debe tener unos más de 5 años, en donde justo explicaba de una manera muy didáctica cómo es que interactúan los cannabinoides con nosotros, con los seres humanos. Quiero destacar además, antes de entrar en la conversación y parafrasear las palabras del gran Manuel Guzmán, que los cannabinoides, los fitocannabinoides son exclusivamente producidos por una sola planta por lo menos que haya sido detectada hasta ahora. Pero hay más de 300.000 especies de plantas en el reino vegetal. Dentro de ese gran universo solamente se ha encontrado una que produce estos compuestos llamados cannabinoides. O sea, son compuestos exclusivos de la planta del cannabis. Esa vaina parece un capricho de Dios o un capricho de la evolución que le hayan dado esa bendición solamente a una planta, al menos una sola que se haya descubierto hasta ahora y bueno, que produce esta cantidad, más de 100 compuestos que son capaces de interactuar con nuestro organismo y bueno, ahí es donde quiero adentrar. El doctor Manuel Guzmán me parece que dio cátedra además for dummies para explicar cómo es que funcionan los cannabinoides en nuestro cuerpo. Y básicamente lo que él dice, bueno, él explica el descubrimiento de Rafael Mechoulam, el abuelo del cannabis. El doctor Rafael Mechoulam es un profesor israelí de química médica y productos naturales de la Universidad de Jerusalén y es célebre por haber aislado y determinado la estructura y síntesis total de la molécula delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. Fuente Wikipedia. Entonces, bueno, básicamente el doctor Manuel Guzmán traduce for dummies en esta ponencia en el Observatorio Español de Cannabis los descubrimientos del gran Rafael Mechoulam en relación a el aislamiento de la molécula de THC y el descubrimiento del sistema endocannabinoide. Entonces, lo voy a explicar como lo explicaba el gran Manuel Guzmán, que me parece lo hace de manera muy didáctica y sencilla. Y básicamente es cómo actúan los cannabinoides, cómo interactúan los cannabinoides con nosotros. Bueno, de la misma manera en que interactúa cualquier fármaco o medicina que puedas tomar para aliviar cualquier síntoma de cualquier enfermedad. Y eso es,
Bueno, regulando la química interna de nuestro propio cuerpo. Cada medicamento tiene un principio activo, ese principio activo es una molécula que tiene una estructura y esa estructura está diseñada, esa molécula, digamos, tiene una forma específica para apegarse a ciertos receptores. Entonces, Manuel Guzmán lo explica de esta manera. Existen unos receptores que son candados, son moléculas que están alrededor de nuestro cuerpo, muchas, en el caso de los receptores cannabinoides, están principalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro, pero también en otras áreas del cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Esos receptores canábicos que se conocen técnicamente como CB1 y CB2, hay dos tipos, no vamos a adentrar en esos ya puntos, pero esos receptores cannabinoides son, pues los tenemos todos nosotros, todos los seres humanos, todos los mamíferos y todos los vertebrados. Tenemos esas moléculas diseñadas por la naturaleza para recibir ciertas moléculas, ciertos compuestos químicos, ciertos principios activos que al acoplarse tal como una llave y un candado, que es el símil que usa Manuel Guzmán, y cuando solamente esa llave con esa forma de ese candado interactúa con ese receptor, se libera una reacción química en tu cuerpo que hace que se regule algún proceso. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué tenemos receptores que interactúan con sustancias externas a nuestro cuerpo? ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo esté diseñado para acoplarse perfectamente a estas sustancias que están en la naturaleza y además exclusivamente en una sola planta? O sea, es como demasiado caprichoso. Entonces, esa curiosidad fue lo que le despertó también a el equipo de Rafael Mechulam, pues para estudiar, porque él dijo, tiene que ser que o sea, nosotros mismos producimos nuestros propios cannabinoides y para eso es que están los receptores. Y ahí es cuando se descubre que en efecto es así, producimos nuestros propios cannabinoides. Entonces, los que crean que están libres, que no, que yo nunca he fumado, todos tienen cannabinoides adentro. Nadie se escapa, todos caen al final. El hecho es que todos producimos nuestros propios endocannabinoides como la anandamida. Hay varios que se han, digamos, ya aislado, identificado y además identificado sus propiedades, pero por ejemplo la anandamida es una sustancia que produce nuestro propio cuerpo y que se acopla con estos receptores y que está involucrado con la regulación del estado de ánimo. Entonces, bueno, ya tienen idea de repente de por qué el THC también a veces funciona para poner feliz a la gente, para ponerte divertido y etcétera. Bueno, entonces, ese tipo de cosas son las que puede llegar a regular si se usa bien el cannabis, ¿no? Entonces, a ver, tenemos receptores por todas partes del cuerpo, principalmente en el sistema nervioso central, pero también en la piel y en todas partes del cuerpo. Tenemos nuestros propios endocannabinoides que produce nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con las enfermedades? Que es que uno puede tener déficit de X sustancia o puedes tener exceso de X sustancia, que tu cuerpo esté segregando más de X cosa, en algunos casos, en algunas enfermedades, o que tengas un receptor sobreexcitado y de repente ese receptor se está comportando mal y está mandando la señal incorrecta en tu cuerpo y por ende está segregando más de... Esos son el tipo de problemas a nivel bioquímico de algunos tipos de enfermedades y ahí es donde puede funcionar el cannabis si se usa bien como una opción útil para tratar todas estas cantidades de padecimientos que tienen que ver con desórdenes neurológicos, temas del dolor crónico, desórdenes de inflamación, pues todo el carácter analgésico y anestésico que tiene el cannabis. Bueno, todas las aplicaciones que ya les he ido mencionando aquí y por supuesto en Educana hacemos un esfuerzo grande de pues contarles para todo lo que puede llegar a funcionar. Entonces, bueno, de esa manera, amigos, es que interactúa el cannabis con nosotros. No es ni arte de magia, ni es distinto a la manera en que interactúa cualquier medicamento o cualquier sustancia que tomas. Hay sustancias que consumes que interactúan con otros tipos de receptores y es por otro sistema que lo procesa tu cuerpo, pero digamos es bastante similar la manera en que interactúa el cannabis como interactúa cualquier otro fármaco para quitarte un dolor de cabeza, que es eso, acoplándose con un receptor para que se segregue más de algo en tu cuerpo o bloqueando un receptor para que se segregue menos de algo en tu cuerpo y que consigas la homeostasis, que es como el balance general
de todos los sistemas dentro de tu cuerpo y te sientas bien y tengas calidad de vida. Y ahí es donde va, pues por supuesto, una de las principales valores o potencial que tiene el cannabis. Entonces, me gusta contarles esa historia, me gusta mostrarles cómo yo lo veo, porque además eso, el cannabis produce más de 100 cannabinoides y hay miles de variedades de cannabis. Además a eso no le estoy hablando de los terpenos, que son las sustancias de olor que están también en el cannabis, no exclusivamente, pero, o sea, los terpenos también están en otras plantas, me refiero. Pero resulta que lo que se ha determinado en los últimos estudios es que la combinación de todas las sustancias que produce una sola planta produce un efecto mejor por testimonio de los pacientes que los efectos de los cannabinoides aislados. Entonces, bueno, imagínense todas las posibilidades, ¿no? O sea, de nuevo, más de 100 compuestos, se han estudiado solamente 2 a profundidad, cada vez hay más estudios de otros cannabinoides como CBN o CBG, o los mismos cannabinoides en su estado ácido, que es el CBDA, el THCA, entre muchos otros, o sea, más bien en sus versiones ácidas de todos los cannabinoides, que es cuando están crudos, cuando están en la planta tienen otra estructura, cuando se calientan cambian de forma. Bueno, esas son profundidades que no quiero entrar. Les quiero dejar como me lo explicó a mí Manuel Guzmán. Y creo que se entendió. Si no, me preguntan y yo se los cuento otra vez. A ver, ¿por qué les quiero explicar todo esto? Porque mis invitados del día de hoy son muy especiales. Porque la verdad es que son de los que yo siempre he dicho que si el cannabis se regula, bueno, se debería regular de primero por ellos, honestamente. Porque me parece injusto, muy injusto, que sabiendo todas estas cosas de hace al menos 50 años, como estoy diciendo, desde los trabajos de Rafael Meshullam e Israel, ya se empiezan a saber de las propiedades de estos cannabinoides para paliar síntomas específicamente con desórdenes neurológicos como epilepsias, específicamente epilepsias refractarias. Pues no sé si desde hace 50 años se sabía, pero sí desde hace ya unas décadas hay testimonio en internet y estudios ya científicos publicados en las páginas médicas más reconocidas del mundo, están ahí, que evidencian la cualidad que tienen estos cannabinoides y específicamente con el CBD y la capacidad demostrada como un anticonvulsivo natural y pues el tema analgésico que tiene y cómo ha demostrado ser muy efectivo específicamente en terapias para los síntomas de las epilepsias refractarias. Las epilepsias refractarias, bueno, aquí ya es un mundo muy amplio en el que yo conozco muy poco, pero lo que sí sé es que las epilepsias refractarias son las que no responden al tratamiento tradicional, no responden bien al tratamiento tradicional. Entonces, imagínense padres de familia, además estos en muchos casos son epilepsias infantiles refractarias. Cuando busquen los índices de cuántas personas padecen esto en México nada más, van a pensar, todas esas familias han tenido, bueno, primero que pasar por una tragedia bueno, de pensar de que su hijo vaya a tener calidad de vida y, bueno, un montón de cosas que no quiero ni hablar porque me pongo sentimental y me encabrona en verdad. Porque luego cuando pasan al tema de los tratamientos médicos y que cuestan un dineral y que además, siendo refractarias, no responden al tratamiento tradicional, bueno, estas familias se dedican su vida prácticamente a buscar, a ver qué medicamento es el que mejor le cae a su hijo, que está ahí convulsionando 30, 40 veces al día, afectando su desarrollo del cerebro, o sea, un montón de cosas. Esto no es juego. Entonces, resulta que hay una planta que crece en tu casa, que produce un montón de cosas, que es un compuesto que ya se sabe que es buenísimo para eso, y que haciendo un compuesto en tu casa, se lo puedes dar y calmarle esos síntomas. Bueno, caemos otra vez en el absurdo y en mi queja, en la lentitud de aprobar los permisos para el autocultivo. Entonces están ahí debatiendo que si cuántas plantas puede tener. Eso sí es absurdo, que estén pensando ustedes en esas tonterías cuando hay gente en verdad padeciendo, literalmente. Entonces, bueno, ya para calmarles, déjame hacer así porque coño, para sacudirme, para darle la bienvenida ya a mis grandes invitados de hoy, Rula Gitere.
que nos van a contar, bueno, el caso de su querida hija y cómo el cannabis ha sido una opción que los está ayudando a paliar esos síntomas. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Quédense para la entrevista. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube. Estamos en el Patreon. Se vienen cosas buenas en el Patreon del Bien. Segunda edición del Iguana Mart Club. Ya saben, estoy siempre a la orden por todos lados, amigos. Los quiero, los adoro. Gracias por estar acá. Gracias a todo el equipo que me ayuda. Gracias, Monty, hermano. Eres tú. Estamos en contacto. Seguimos. Nos vamos a la entrevista. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Rulas? Bienvenidos a Iguanamar Podcast. En verdad les agradezco muchísimo que hayan accedido a este relato, entrevista, plática, como le quieran llamar. La verdad es que estoy muy agradecido. Nosotros nos conocimos en las oficinas de 500 Startups México. Formamos parte del mismo batch que invirtió 500 Startups en distintas empresas, 9 si no me equivoco de ese batch, y nosotros estábamos con Diseña en ese momento, y ustedes están con un emprendimiento que sigue, que continúa, que le va bien, que sigue creciendo, que se llama Único, con K, ¿correcto? Único.com. Único.co. .co, exacto. Sí, cuéntame si quieres un poco, para que igual creo que vale la pena, como el podcast se trata de emprendimiento, arte, diseño y cannabis. Me encanta igual tocar un poquito, bueno, me encantaría que les contaran qué hace Único, qué se dedican ustedes. Claro, y además, bueno, el tema nos encanta, nos apasiona y podremos estar hablando horas de eso. Único es una plataforma de regalos enfocada en regalos de boda, con la diferencia que todos los regalos que le hacen a una pareja para su boda los puede cambiar por dinero a su cuenta de banco. Empezamos en el 2014, ya tiene más de 6 años, ya hemos entregado más de $7 millones en regalos a cientos de parejas. Digamos que nosotros decimos que el amor siempre gana y la creatividad para las bodas se ha ido ajustando a la nueva normalidad. Nuestra plataforma también la rentamos a otros retailers para que no tengan la solución de lista de regalos o de lista de bodas o de mesa de regalos, usen nuestra plataforma para su e-commerce. Ok. Un poco el pivot que hicimos durante la pandemia, ¿no? Como todos, y los que nos escuchen y sean emprendedores sabrán de lo que hablamos, que hay que buscar otras alternativas, y entonces ahora nuestro foco es un poco cómo se convierte en un software as a service nuestra plataforma, y el knowledge que tenemos después de 6 años de estar metidos en este mercado, y bueno, por suerte hoy somos la mesa de regalos de Mercado Libre y de Sears, acá en México, y bueno, el 2021 viene con mucho pipeline de potenciales retailers, así que muy emocionados por lo que viene, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho y lo felicito por la capacidad de adaptación. Creo que eso es, claro, síntoma de un buen emprendedor. Creo que eso pues caracteriza un poco esa generación también, y bueno, por algo invirtieron en nosotros también en esa época. Creo que eso es una de las cosas además que en el podcast me encanta resaltar, porque es como cómo te pegó esto, la pandemia, cómo te adaptaste, qué hiciste, y muchas veces las entrevistas también agarran un poco por esa vía, el relato pues, del lado emprendedor. Sin embargo, ahora pasando un poquito a la razón por la cual considero más importante, o la razón por la cual yo los estoy invitando actualmente al podcast, es para que nos cuenten un poquito cuál es la relación actual que tienen ustedes con el cannabis. Me encantaría que lo contaran ustedes antes de yo darles un poquito mi impresión y mis comentarios que tengo. Cuéntenme un poco, si no es molestia, cuál es la relación actual que tienen ustedes con el cannabis. Bueno, te contamos un poco. Es una relación reciente. Nos estamos conociendo, por así decirlo, con el cannabis. Algo que para nosotros, y creo que para muchos, es como ajeno, extraño, dudoso, ¿no? O sea, miedoso, ¿no? Te genera como un poco eso. Hoy por hoy tenemos 2 hijas, Matilda de 6 años y Amaya de 3, y a Matilda hace más o menos 1 año, 3 meses, le detectaron una forma de epilepsia que se llama epilepsia nocturna, que es una combinación entre epilepsia, terrores nocturnos y sonambulismo, lo cual la vuelve bastante compleja en términos de
de tratamientos y de detectar si verdaderamente está teniendo un ataque epiléptico, porque no es el ataque común de una convulsión, se refleja completamente diferente. Y bueno, como parte del tratamiento empezamos con las medicinas tradicionales, como septiembre del 2019, que ya estamos en el 2021, 2019, también una cosa desconocida para nosotros, de difícil adaptación, nos dejamos guiar un poco por una primera consulta que hicimos con una neuróloga muy buena, pero claro, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que pasan es que cualquier cosa que a vos te pase, vas directo a las medicinas tradicionales, es lo que conocemos, es lo que sabemos, es lo que hay en todos lados. Probamos muchas alternativas, no conseguimos buenos resultados. Medicinas que a nuestro punto de vista, que en realidad somos papás que no nos gusta como darle medicamentos a nuestros hijos, y menos en una etapa de desarrollo tan importante como para Matilda, fuimos a medicinas muy agresivas, que no nos gustaron, que no tuvieron el resultado que queríamos. Y algunas personas así como que nos decían del tema del cannabis, tomar la decisión de irte a ese rumbo es difícil porque pues estás jugando con la capacidad neurológica de tu hija, entonces como que no es fácil tomar esa decisión, sobre todo porque creo que lo que falta es como mucho conocimiento y mucha información que nosotros tampoco teníamos a la mano, pero llegó un punto en que la medicina tradicional no nos gustaba, no nos estaba haciendo efecto, y pasamos a otro neurólogo que empezó a tratar a pacientes bastante más complejos que los de Matilda con cannabis, y tuvo muy buenos resultados, y decidimos aperturarnos a probar un poco cómo podía estar el cannabis o cómo podría resultar para Matilda, ¿no? Ok, y ahí, digamos, dan con este doctor por una recomendación o lo buscan ustedes. ¿Y cómo va ese asunto? Sí, llegamos a este neurólogo porque justo otro sobrino nuestro tuvo ataques de epilepsia y él era su neurólogo. Así que en algún momento decidimos tener una segunda opinión de nuestra neuróloga. Claro. Fuimos con él. Él primero empezó con un tratamiento igual de medicinas, Ujú. porque además, bueno, pues ya como papá vas aprendiendo y vas estudiando y googleas todo el mundo de la epilepsia. Y pues sí, es todo un mundo donde los mismos científicos y la medicina tradicional sigue descubriendo nuevas cosas, Ujú. porque hay diferente tipo de epilepsias, diferentes causas, en fin, como que hay todo un abanico de tipos de epilepsia, ¿no? Exacto. Y después de varios estudios, básicamente tomografías, un estudio del sueño, análisis clínicos, van detectando o haciendo foco, ¿no? Entonces, en este caso, la epilepsia de Matilda es una epilepsia que sucede siempre en las noches, en la primera etapa del sueño, y que es en el lóbulo frontal, ¿no? Y en el lóbulo frontal, pues se toman varias decisiones como el habla, los movimientos. Y es importante para la función cognitiva, tengo entendido. Y como la actividad y el movimiento voluntario, si no me equivoco. Es correcto. Exacto, entonces eso explica por qué las primeras veces pensamos simplemente que era sonámbula, ¿no? Claro. Pero bueno, como ahí se controla el movimiento, pues también son movimientos bruscos o contusión del cuerpo y, ¿no? Los brazos, como cuando te dan toques, ¿no? La máquina de toques. Ujú. Sí, como rígido. Como contorsión. Contorsión. Sí, y es muy difícil porque de una epilepsia normal vos estás viendo, que es la típica que todos conocemos, que es, digamos que para nosotros esta historia es que combina dos cosas que si bien están estudiadas, todavía como que no hay una definición concreta o se va aprendiendo mucho, ¿no? Claro. Y todo el mundo asume en su cabeza conceptos muy claros. No, el cannabis es marihuana y hace mal. Uy, no, la epilepsia es solo convulsión, ¿no? Que es la típica que conocemos. Claro. Y que en el caso de Matilda no sucede de esa manera, por eso es mucho más difícil de entender en ese momento que verdaderamente está teniendo una crisis epiléptica, ¿no? Entonces,
De hecho, con este neurólogo empezamos con una medicina como muy, o sea, tradicional, con una combinación diferente, porque también, imagino, vos también sabrás, pero bueno, las dosis de cannabis en momentos específicos, en horarios específicos, con siguiente dosis, lo mismo pasa en la medicina tradicional, ¿no? Que requiere mucha paciencia para poder llegar al punto que Claro, necesitas. Entonces empezamos a atravesar ese camino, la verdad, con este nuevo neurólogo, que también es un camino que se requiere un trabajo en equipo fuerte y mucha comunicación, ¿no? Porque está el miedo de los padres, el verla a tu hija, ¿no? Que digo, las mañanas cuando tiene crisis epiléptica te das cuenta que le cuesta, que está cansada, que le duele el cuerpo, ¿no? Te vas dando cuenta de percibir ciertas cosas, entonces el acompañamiento mutuo y en la comunicación es fundamental. Y bueno, fuimos atravesando ese camino con el doctor y él empezó, siendo muy honesto, no es que él ya llevaba años trabajando con cannabis, dijo, mira, me topé con un tipo de cannabis, lo estoy trabajando mucho, tengo X cantidad de pacientes que son súper difíciles, o sea, súper difíciles, muy extremos, que estoy muy contento con los resultados, les gustaría probar y le dijimos, dale, adelante. Empezamos a entender que el cannabis tenía muchas propiedades buenas para el cuerpo, no solo para resolver temas de la epilepsia, sino temas intestinales, la piel, no sé, la digestión, el hambre que te da, el sueño para algunas personas, ¿no? Entonces vas explorando que eh, romper con ciertos estereotipos, ¿no? Que tenés en la cabeza de que el cannabis es droga, ¿no? Que te va a hacer mal, que claro. te va a volver adicto, ¿no? Y de hecho muchos de nuestros amigos fue como de, ¿cómo le estás dando eso? Me acuerdo que Raúl me contaba y me decía, amigos míos que me decían, pará, ¿la probaste? ¿No la probaste vos primero? Y decíamos, claro, es que hay un miedo por falta de información que todos tenemos que vencer, digamos, esa barrera, ¿no? Ahora que ya están viendo un poco que en efecto sí, sí le está funcionando y ya me van a contar un poquito más de eso, pero ¿cómo ven el tema regulatorio? O sea, el tema de la prohibición, ahora que ustedes han pasado por esto, este, ¿cómo lo ven? ¿Si les ha afectado? O sea, ¿de qué manera les afecta, no? Porque yo obviamente lo tengo muy claro y yo lo defiendo y hablo de esto, pero yo no lo padezco. O sea, yo siempre digo, en la regulación del cannabis, pues los primeros son los pacientes, ¿no? O sea, creo que los que están pidiendo derechos de consumo recreativo van en un segundo plano, ¿no? Sin quitar importancia dentro de los derechos del libre desarrollo de la personalidad, etcétera, pero hay un punto importante con el tema de los que padecen realmente y que no pueden estar esperando que 2 años, que 3 años, que salga la ley, que no sé qué, ¿no? Entonces, cuéntenme un poquito si pueden este tema. Ustedes viven en México, ¿cierto? Todavía, como saben los que nos ven también, no estamos en un mercado regulado, hay avances en México, es legal el consumo de CBD desde el año 2017, si no me equivoco, pero no se han puesto los lineamientos de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, que son los entes que regulan, digamos, el área sanitario de los medicamentos, etcétera. Ellos en teoría deberían haber emitido un reglamento y no ha sucedido y todos estamos esperando desde hace años. ¿De qué manera eso les ha afectado a ustedes? Bien, bueno, como antecedente, pues también nos pusimos a investigar un poquito más del CBD y de las sustancias en general, ¿no? En fin, y te vas dando cuenta que en realidad, pues, el CBD es una de las sustancias, ¿no? Que tiene la planta de la marihuana, que también la tienen otras plantas hermanas o primas, como el cáñamo, ¿no? Entonces, en realidad este es un CBD que está producido con cáñamo, que es un tipo de planta de marihuana, y que no tiene los efectos o tratan de reducir al máximo la otra sustancia que es el HTC. El THC. El THC, perdón. Uh-huh. Correcto. Y que pues es normalmente también la que se busca para la recreación porque puede tener otros tipos de efectos. Claro, que ahí me encantaría además añadir una acotación que siempre me gusta hacer, que es que
Creo que en este caso está bien, por supuesto, porque además el CBD es del cannabinoide del cual se ha detectado y se ha comprobado con estudios preclínicos y clínicos justamente las propiedades anticonvulsivas que tiene, antiinflamatorias, neuroprotectoras, neuroreparadoras, y se intenta, digamos, en casos de epilepsia, según tengo entendido, no integrar THC por lo menos al comienzo, porque justamente el THC, teniendo estas propiedades que son más psicotrópicas y que alteran un poco el estado de la percepción y que desencadenan un montón de efectos químicos en la química de nuestro cerebro y de nuestro organismo, que inclusive muchos ni siquiera están comprendidos todavía, pero que el THC puede representar un riesgo mayor porque justamente estás tratando con temas neurológicos. Entonces, se tiende a encasillar al THC como el cannabinoide malo porque es el que tiende la gente a buscar para sentir el high que produce como efecto adverso al efecto que realmente está produciendo el THC. Y eso con lo que quiero caer es que resulta que el THC también tiene propiedades medicinales, paliativas, etcétera, solo que probablemente para problemas neurológicos y específicamente en epilepsia no es recomendable, más bien hay que tener como mucho cuidado y por eso se recurre justamente a tratar de conseguir CBD aislado o un full spectrum que le llaman, que es un compendio de la planta completa, pero es una planta genéticamente modificada que no contiene THC o contiene unos porcentajes muy, muy bajos. Perdón, quería hacer como esa acotación ahí, ¿no? Ok, entonces investigaron. Sí, investigamos, o sea, yo creo que, digamos, hoy por hoy tenemos la suerte de tener acceso a cannabis y poder dárselo a nuestra hija, pero de repente empezás a plantearte como varias cosas que por ahí no es una situación concreta hoy día para nosotros, pero que creemos que es fundamental no solo el tema regulatorio, sino trabajar con los diferentes organismos, empezando porque sea de acceso y esté aprobada la regulación, ¿no? Pero si uno se pone a pensar en personas historias que nos enteramos de gente que o no puede llegar a los costos obviamente, de lo que cuesta el cannabis, porque lo traen de afuera, o que mismo las medicinas durante la pandemia no estuvieron disponibles y por ahí si esto estuviera regulado sería como otra opción que tuvieras, digamos, a la mano, y porque creo que también los organismos, tanto Seguro Social, el gobierno, los seguros, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, nuestra hija tiene un trastorno que se puede definir como una enfermedad, y a nosotros el seguro no nos los cubre, y lo justo sería que sí, ¿no? Entonces, hay un trabajo desde la regulación un poco lo que hablamos con Raúl es que, claro, nos gustaría, gracias por invitarnos al podcast, porque de alguna manera es como también como que nos abrís los ojos para decir, bueno, hay que empezar a colaborar, porque nosotros tenemos la suerte, pero hay mucha gente que no tiene la suerte de poder tener el acceso, tener a alguien que le sugiera este tipo. Hay gente que le funciona y gente que no. Creo que todavía también hay que seguir trabajando mucho en los resultados, en los estudios. Por eso te digo que es un tema de colaboración desde muchos frentes, entre ellos el regulatorio. Pero si no empezamos a considerar que esto es un acceso que deberíamos tener y debería estar aprobado, no vamos a lograr que el resto de los frentes trabajen en conjunto para que las personas que necesitan esto tengan el derecho a tener acceso, ¿no? Entonces, honestamente, no nos hemos enfrentado hoy por hoy con nada, más que te diría que el estigma social, ¿no? Como el de decir, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo le das eso? O que les genera como una situación media como de incomodidad después cuando le vas es un tema de educación, creo yo. Claro. Una de las cosas es información y educación, porque nosotros no la teníamos a la mano. Recuerdo que te preguntamos en algún momento a vos si conocías, ¿no? Porque además el cannabis es parte de un tratamiento integral, ¿no? En el caso de Matilda es un buen sueño, ejercicio durante el día, una buena alimentación, o sea, es un conjunto de cosas que hacen que
ella pueda tener una vida mucho más sana y con menos riesgos a tener crisis. Pero si no empezamos por el tema regulatorio, veo difícil que el resto de los actores que tendrían que trabajar en este tipo de cosas, digamos, tengan voluntad de poder generar nuevos accesos a la gente a esto, ¿no? Claro, claro. No, los entiendo perfecto y entiendo muy bien lo que comentas de que de repente a ustedes tal vez por un tema de una situación privilegiada, de repente no lo sufren tanto el acceso porque lo consiguen, porque lo importan, porque de repente pueden viajar o porque a la hora de la chiquita pueden agarrar sus maletas e irse a un país donde ya es legal y buscar de alguna manera un apoyo, no sé, ¿no? Tienen como varias opciones de cómo tratar de solventar eso y la mayoría de la población no lo tiene, ¿no? Entonces estoy de acuerdo y apoyo mucho tu comentario al respecto. Ahora, volviendo un poquito más hacia atrás, yo me imagino que cuando ustedes se dan cuenta de esto, pues mucho sufrimiento también, ¿no? O sea, tipo, mucha tristeza, muy duro, como afrontar todo este rollo y creo que no está de más también entender, porque como me comentas que además entiendo que no respondía muy bien a muchos tratamientos, ¿no? Y estuvieron paseándose por varios, ¿cierto? Esa situación debe ser desesperante, ¿no? Sí, la verdad que fue una situación Sí, porque dura. si te cuento la historia, te cuenta que nos dimos cuenta, por decirte, junio del 2019, empezó con estos sonambulismos o convulsiones nocturnas, que primero pasan desapercibidas y van creciendo, ¿no? Entonces ya llega un punto que dices, no, esto ya no es cualquier cosa, hay que ir a ver, ¿no? Entonces fuimos al primer neurólogo, 2, 3 meses con un tratamiento, Uh-huh. pero también medicinas que le cambiaron su humor. De repente sentíamos que ya no era Matilda, porque entonces tenía muchos corajes o sus cambios tanto en el humor, en el apetito. Era muy agresiva. Digo, claro, no me da miedo decirlo, pero sí, llegamos a situaciones de mucha agresividad que en una niña de 6 años no es común, digamos, no era ella, ¿no? Y que lo que sí es común es que está identificado, me imagino, como efectos posibles adversos de los medicamentos que le estaban dando. O sea, era claro que eran efectos secundarios de la medicación. Sí. Claro, porque muchos de esos muchos medicamentos que se usan en la epilepsia, pues son antidepresivos para otro tipo de enfermedades también, pero que en cierta dosis ayuda también a la epilepsia, ¿no? De cómo se empezaron a dar cuenta que en efecto el tratamiento con el CBD estaba haciendo efecto. ¿Cuáles son los primeros indicios de que dicen, oye, como que esto sí está funcionando? Sí, básicamente es como la reducción de crisis, cantidades de crisis y tiempos de las crisis y... ¿no? Digamos que llevamos una bitácora, ¿no? O sea, todos los días íbamos anotando crisis de tantos minutos, la grabábamos, claro, ¿no? Porque a veces hay que grabarla para transmitirle bien al doctor qué tipo de movimientos hizo. Claro. Y cuando empezamos con el tratamiento, la intención es quitarle una de las 2 medicinas que toma, que son, una medicina es un antidepresivo que se llama Talpramin, y otra medicina es Tergetol, que es imipramina, me parece. Y la intención es irlas reduciendo, porque también, como van a ser tratamientos, digamos que la epilepsia, una vez que está diagnosticada, pues es una enfermedad... como para toda la vida o por lo menos hasta que se vuelven adolescentes, más o menos. Que no, a veces puede pasar que en la adolescencia se hace algún corte ahí. Se reacomodan las neuronas o algo en el cortocircuito y el crecimiento claro, o es para toda la vida, digamos, ¿no? Claro. Entonces, el objetivo de meter el cannabis era... Reducir todavía seguíamos teniendo crisis considerables, digamos, largas, ¿no? Viajamos fuera del país con un shot de una inyección que le tenés que dar en caso de que no se sostenga esa crisis, y el objetivo era probar con el cannabis, y si el cannabis surtía efecto en reducir la cantidad y el tiempo de duración, íbamos a de a poquito empezar a quitar
Sobre todo nosotros estamos interesados en quitar los antidepresivos, que consideramos que en la cabeza de uno es como, y no tuvimos muy buenas experiencias con otros, dijimos, bueno, ese es como el objetivo. Para que te des una idea, tomaba alrededor de 8 pastillas al día en cantidad, y ahora estamos en estamos en 2,5. 2,5, gracias al cannabis, digamos, ¿no? Y sí se nota, o sea, y es un mix, ¿no? O sea, se nota que es parte por el CBD y parte también por una rutina que ya tenemos con ella de, bueno, mucho ejercicio, buena alimentación, pero también nos dimos cuenta de algunos otros efectos. Por ejemplo, le regresó el apetito, entonces ahora come muy bien. El mal Sí. humor. Ese fue un cambio radical, o sea, le dimos Ribotril, que todo el mundo probablemente lo conozca, Uh-huh. y sí, fue una etapa muy difícil, con muchos miedos, con una agresividad súper elevada, y al día siguiente que se lo quitamos, era Matilda de vuelta, o sea, nos pasamos un mes que no la podíamos dejar sola en ninguna parte, o sea, con nadie, porque era una agresividad muy fuerte, y ella misma te decía, es que no sé qué me pasa. O sea, ella percibía que en su cabeza había algo que no estaba cuadrando, que no era ella, que de repente lloraba, de repente quería pegar, de repente quería tirar algo, ¿no? Y ese como cóctel explosivo en su cabeza, ella misma no lo entendía. Ella se da cuenta y decía, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero como diciendo, no soy yo, ¿no? Y el día que se los quitamos, en ese fue, pero evidente que no era para ella, ¿no? En el caso del cannabis lo que nos pasó fue que al inicio combinar como todo, la dosis, el horario de la dosis, le damos 2 veces cannabis, le damos en la mañana, y le damos como a las 4 de la tarde más o menos la segunda dosis, que creemos que suple mucho mejor las medicinas, porque como ella va a la escuela, o sea, bueno, ahora virtualmente, ¿no? Las medicinas otras te generan como un sopor, como un medio sueño que vas un poquito más lento, y en el caso del cannabis no ocurre, pero encontrar como el horario, la dosis combinada con el resto, sí nos costó un poquito, porque no dormía mucho, hasta que de repente los horarios y la actividad nos ayudó a ver esa transformación que es mucho más estable el día de hoy, ¿no? Buenísimo. ¿Y creen que la intención del neurólogo sea, en definitiva, eliminar la terapia tradicional o mantenerla combinada, ya que justo uno de las propiedades o de lo que ha, pues sí, justo resaltado dentro de las propiedades del CBD es como la capacidad de ser coadyuvante, un medicamento coadyuvante que justamente potencie y aumente en algunos casos el efecto de otro medicamento, por ende vas a poder reducir la dosis del otro medicamento, pero siempre mantenerla porque tal vez este otro medicamento de la medicina tradicional está haciendo efecto, solo que el CBD tal vez ayuda como en ese efecto séquito o efecto entourage o efecto digamos, de la medicina equilibrado de acompañamiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que digamos, el objetivo del neurólogo sea, en definitiva, eliminar la terapia tradicional o que se quede como en una dosificación combinada? Es una buena pregunta. Si fuera por nosotros, yo creo que si logramos cierta estabilidad, nos gustaría reducirla al 100%. Creo que es un neurólogo bastante abierto, muy explicativo, que es algo que se necesita muchísimo en estos casos. Y creo que él estaría abierto por lo menos a probar. Y si no se puede, como volver un poquito para atrás. Digo, creo que el cannabis ha tenido un éxito bastante grande, porque la verdad es que me decís de 8 medicinas a terminar con 2,5, en alrededor, empezamos cannabis Empezamos en junio, más o menos. ¿Junio ya? O sea, hace 6 meses. Wow. Más o menos. Sí, 6 meses, y ya quitamos la gran mayoría de las medicinas. Y los episodios disminuyeron en intensidad, disminuyeron en frecuencia y disminuyeron los efectos adversos secundarios, ¿cierto? Sí, Cierto. las 3 cosas. Es
Correcto. Que en verdad interesantísimo. De nuevo les agradezco por su testimonio porque bueno, estas son de las cosas que además mucha gente también ve en internet, ves los casos, pero siempre genera suspicacia porque tampoco sabes cuál es la fuente, ni quiénes son esas personas. Entonces yo aprovecho esta plataforma para que los que no me conocen a mí sepan que yo confío muchísimo, o sea, yo los conozco a ellos y esto es un testimonio real. Y bueno, también yo siempre, o sea, yo aquí siendo abogado del diablo, esto no es para todo el mundo, esto tampoco es la panacea, esto no tiene por qué funcionar ni para todas las epilepsias, ni para todas las epilepsias del lóbulo frontal. Y la dosificación tampoco será la misma, o sea, esto es simplemente hacer ver que el cannabis, o en este caso el CBD, puede ser, y en muchos casos es una opción real y eficaz para tratar diversos padecimientos muy severos si se usa correctamente. Entonces, eso es simplemente la premisa de por qué defender que pues libre acceso a este tipo de sustancias y mucho más cuando sale de una planta que puedes cultivar en tu casa con unos estándares de sanidad obvios porque se trata pues, de una planta que vas a usar para fines medicinales, pero que igual, que si se mantienen los estándares de calidad y de sanidad, se puede en efecto preparar una medicina que además es asequible, es natural, que tú estás supervisando en tu casa justamente lo que va a consumir el paciente y mucho más aún si es un paciente infantil, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si califica como epilepsia refractaria. Entiendo que las epilepsias refractarias son las que no responden al medicamento tradicional. ¿Esto entra dentro de ese espectro? La de Matilda es un caso atípico, te soy sincera, porque no es que hay tanto caso de estudio, o sea, sí lo hay, o sea, pero no sé si siempre nuestro neurólogo nos decía, es un caso difícil porque combina muchas cosas que hacen difícil determinar como catalogarla. Sí, como encasillarla en algo o decir, en este momento está teniendo una crisis epiléptica, no es tan fácil si es que no tienen conectados los nodos y todo un estudio que se le hace, que ahí te das cuenta y es evidente, ¿no? En el caso de la refractaria es correcto, hay pacientes que cualquier medicina a la que hayan llegado y que es muchas veces donde los doctores, o algunos doctores, no creo que todos, llegan al punto de decir, bueno, tengo que explorar con cannabis, me tengo que poner a estudiar, porque obviamente no estudiaron eso, porque ya todas las medicinas que había en el espectro no funcionaron, digamos, ¿no? En el caso de Matilda tomamos la decisión un poco antes, porque además no tuvimos una buena experiencia con ciertos antidepresivos, y él tenía un caso de una niña más chiquita que Matilda, como de 3 o 4, que era como refractaria, pero se llama síndrome Gaston-Renaud o algo así. Eso es un síndrome muy específico y que es una niña que corre, como su cerebro se excita y cae y convulsiona. O sea, una persona que no puede llevar una vida normal para nada. Y para él fue, o sea, verla, sus papás emocionados de decir, le estamos dando cannabis y corre y no pasa nada. Fue revelador. Fue muy revelador y para él fue como decir, ok, pues vamos a empezar a... Entonces yo creo que hay que construir mucho en romper barreras de estereotipos, en tener mucho más contenido, porque también cuando a nosotros nos pasó que nos mandaron la medicina recomendada por el doctor, fue como, bueno, ¿y cómo sabemos que esto no es trucho, no es chafa, no es versión B, que en realidad, ¿no? Porque también creo que en el mercado hay a veces promesas en exceso o formas de usarse. Mi mamá en Argentina lo usa para artritis reumatoidea, también el cannabis, pero si no das con gente específica, yo creo que hay mucho trabajo por delante en términos de contenido, en términos de información, en términos de testimonios, que como el nuestro creo que va a haber muchos, donde me parece que todos tenemos que colaborar para que esto tome el impulso que, digamos, que tiene que tomar, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, pero mucho positivo por hacer. Nosotros también le hicimos un estudio de ADN que pensándolo ahora, si lo combinaras con las dosis que... se le hace un estudio de ADN para ver los genes de ella, se sube a una base de datos
que es una base de datos del mundo, donde viendo cómo está conformado su ADN, te puedes decir, mira, hay casos específicos iguales a los de ella, que le dieron X medicina. Entonces imagínate si los médicos se abrieran a subir también el tema del cannabis al ADN, Claro. la detección, en nuestro caso no tuvimos suerte, no había nadie, Ningún o sea, caso como el de ella Wow. no había ninguno en el mundo. digamos que Pero que digamos tuviera que los ya- mismos patrones y que ella hubiera generado en su ADN específico algo Claro. determinante de epilepsia, digamos. Fue una combinación de cosas. Pero Claro. ya queda en la base de datos. Entonces, si llega a haber un paciente, una chica de 6 años de aproximadamente, con las mismas como temas que Matilda, a nuestra doctora le llega una alerta como diciendo, mira, hay alguien, y se empieza a tejer una red de información que creo que nos ayuda a prevenir, a definir mejor. Imagínate si subieras todos estos casos de gente con cannabis. Mira, usé este tipo de cannabis de esta planta, con estas dosis, combinado con estas medicinas, sería un mundo Correcto. ideal. ¿Y esta base de datos es de dominio público o es de dominio de profesionales de la salud? ¿Esto existe? ¿Es una página web o cómo es? No, yo creo que es una... Debe ser privada para profesionales de la salud porque el estudio tiene un costo elevado. que el seguro no te cubre tampoco. Se llama, o sea, son genetistas. Estudian los genes de tu, tanto Raúl mío, de como tus antepasados. de tus antepasados. De hecho, por ejemplo, es gracioso, o sea, creímos que íbamos a encontrar una gran respuesta ahí, porque yo soy sonámbula, lo sigo siendo el día de hoy. Mi papá, mi abuelo, y por ejemplo, el tipo de epilepsia de Matilda con ciertos genes es común en Italia. Mi familia es descendiente de italianos. Y dijimos, ya está, de acá somos, acá vamos a encontrar respuestas, y no las encontramos. Es un estudio que no es, te estoy hablando que cuesta 30.000, 40.000 pesos, no es un estudio que cualquiera se pueda hacer, pero bueno, lo mismo, ¿no? Cada vez que, si logramos que el seguro, si logramos que ciertas leyes vayan combinando, imagínate que una persona que sufre epilepsia refractaria pudiera contactar con un genetista que abre la base de datos y dice, esta es la dosis perfecta para tal, de cannabis, claro, combinado con estas medicinas, tenés un tratamiento a la mano que puede resolver, ¿no? Sí, por cierto, me hicieron acordarme de una persona que hace terapia canábica en Estados Unidos, se llama Mara Gordon, que además ella es la protagonista. Pues si pueden anoten por ahí ese nombre para que la investiguen, porque está muy cool. Y está muy cool su trabajo, que justamente se dedica un poco a encontrar esas combinaciones, porque dentro del cannabis, como hay más de 100 compuestos, que hay otros que además ni siquiera son cannabinoides, sino que son terpenos y como moléculas de olor, que resulta que cuando están combinadas con el resto del espectro, pues muchos dicen que ese efecto combinado, y a veces no solamente el CBD aislado, también puede traer otros beneficios adicionales de la terapia. Y entonces ella trata de encontrar, ok, este paciente es cáncer, un tumor cerebral, vamos con este strain que huele a, no sé, que tiene alto contenido en cariofileno, que es un terpeno que huele a, entonces eso en combinación con tanto por ciento de CBD y CBN y CBG y tanto porcentaje como ecualizado, resulta que da muy buenos resultados para terapias tumorales. Entonces eso, ¿no? Es como ellas se nota en este documental que, si no me equivoco, se llama, creo que es With the People, como We the People, pero With. Y si no me equivoco está en Netflix, o estuvo en Netflix por un tiempo, y se los recomiendo porque, bueno, además es un documental que es cáncer infantil, tratado con cannabis. Súper fuerte, yo lloré, se lo confieso, y está súper fuerte, pero bueno, este es el tipo de contenido que vale la pena que se muestre, ¿no? Entonces, mira, bueno, ella se llama Mara Gordon. Ajá. Por ahí, si la buscas en sus redes y le escriben, les va a contestar. Porque de hecho yo le escribí después que vi el documental y le dije, te admiro tu trabajo, etcétera, y me contestó, súper accesible ella, entonces yo encantado. Y lo otro, ya para ir cerrando un poquito, antes de darle un poquito de espacio, les voy a hacer 2 preguntitas para finalizar, pero también les quería hacer esta recomendación. Perdón, creo que ya te lo había mencionado, Rulas o Tere. Está este libro que se llama Usos medicinales del cannabis, ¿qué sabemos de sus propiedades curativas?
por José Antonio Ramos Atance y Manuel Guzmán Pastor. Es un libro de autores españoles. De hecho, los que mencioné son coordinadores porque cada uno de los apartados lo escribe un especialista que ya tiene estudios en estos temas, ¿no? Entonces aquí hay cannabis y cannabinoides, introducción a los efectos terapéuticos, preparaciones de cannabis medicinal, regulación del cannabis medicinal, tratamiento en enfermedades neurodegenerativas, cannabinoides en el tratamiento del cáncer, cannabinoides en medicina pediátrica, tratamiento del dolor, tratamiento de los trastornos mentales. Entonces esto creo que además está muy bueno porque sí hay estudios preclínicos y estudios clínicos en algunas cosas y en muchos otros padecimientos no. Y en algunos compuestos del cannabis sí y en algunos compuestos del cannabis no. Ahí es donde estamos parados ahorita. Entonces a veces no es como, qué locura que escondieron esto. Qué locura que hubo prohibición que no ha permitido que estos estudios ocurran. Entonces, lo loco es que los estudios están ocurriendo ahorita. Entonces, en la medida que ustedes van con la terapia, salen este tipo de libros y por eso es que recomiendo esta literatura, porque esto es actual, ¿no? Aquí lees y dices, ok, esto es lo que está sucediendo hoy. Entonces, bueno, les recomiendo este libro. Se vende en España, voy a tratar de traerlo a México y si lo consigo traer, les mando una copia, ¿no? Y entonces... No, en verdad está buenísimo esas recomendaciones. En verdad creo que vale la pena que las revisen. Y antes de darles un espacio de open mic para promocionar lo que quieran, para hablar de otra cosa, para dar una recomendación, para hacer activismo, lo que ustedes quieran, antes de darle ese espacio abierto a ustedes, de micrófono abierto, les quiero preguntar dos cositas. Una es, ¿qué piensan de este tipo de espacios? ¿Qué piensan de Iguanamar? Si creen que pueda aportar, creen que, no sé, ¿qué piensan de este tipo de espacios? Bueno, creo que es súper importante tocar el tema porque es algo nuevo que nosotros estamos atravesando, pero que muchas personas lo primero que van a hacer es, o cuando alguien te habla del CBD, del cannabis, hay como una barrera natural, ¿no? Porque ya estamos prediseñados a relacionarlo con algo negativo. Y platicarlo desde experiencias personales vale la pena para estar abiertos. Y como decíamos hace rato, no es que sea la panacea, no es que sea la solución a todos los tipos de epilepsia o epilepsia frontal nocturna, en fin. Pero pues ese mismo proceso que nosotros ¿no? fuimos abriendo dejando, escuchando, aprendiendo. Y por supuesto, qué mejor que el mismo neurólogo fue el principal promotor, ¿no? Claro, entonces, eso te da mucha confianza. claro, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, ok, él ya tiene, estoy seguro, o sea, él, si viera su consultorio, debe atender a cientos de casos, o sea, no. Wow. Y tiene toda la paciencia de explicarte y averiguar, ¿no? De hecho, le interesó mucho el caso de Matilda porque nunca había visto algo así, entonces se puso a estudiar y dijo, no, que no encuentro nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, tener la apertura, hubo, como platicamos al principio, una etapa fuerte, dolorosa de aprendizaje, de susto, porque imagínate que, ¿no? Obvio. Que uno de tus hijos de repente se levanta en la noche y parece que está poseído por los demonios. Claro, claro. Es un shock, ¿no? No sé, ¿no? Y después ver que hay otras medicinas que incluso el efecto es súper negativo, también te pone un poco a la defensiva, ¿no? Sí, te asusta. Sí, y ahí es cuando te pones a reflexionar, bueno, este tipo de medicinas ni deberían estar permitidas, ¿no? O en qué estudio las aprobaron con todos estos efectos adversos, ¿no? Claro. Y por cita algunos nombres, ¿no? O sea, Ribotril, Valium, o sea, otras que sí, que de repente para otros claro, casos... Claro, que tendrán otros encauces, ¿no? Sí. Yo creo que... Sí, es un poco, o sea, estar abiertos. Sí. Yo creo que el tipo de canales suma, o sea, para mí todo lo que construya, o sea, es positivo, y creo que esto construye. Cuando me tocó en los rubros que vos ya conocés dar como pitches de las compañías,
leí un libro de un autor que me gusta mucho, que se llama Oren Klaff, que habla de todo el tema de pitching y demás, y una de las cosas que dice que es fundamental y que está en nuestro cerebro es que cuando a vos te presentan algo desconocido, por una cuestión de supervivencia, tu cerebro se aleja. Cuando es algo que vos no sabés, que no conocés, como por supervivencia lo bloquea, ¿no? Entonces, el no construir como podcast que hablen, que veas testimonios que pueden parecer cercanos, en donde haya empatía porque a vos te está pasando lo mismo, donde recomiendes libros donde se puede informar mejor, ese es el tipo de contenido que se necesita como para que no tengamos tanto miedo, nuestro cerebro diga, no, estás hablando de cannabis, estamos todos locos, ¿no? Que en realidad, para nosotros, no es que, y no quiero, como vos decís lo de la panacea, no quiero ser que nosotros éramos bienvenido el cannabis, hoy lo estamos tomando así, pero había gente que nos decía, no, prueben con cannabis. Espérate, o sea, tengo una hija, primero me estoy adaptando a que tengo una hija con epilepsia, estoy en el hospital, estoy probando con medicinas que bueno, que es lo que los doctores conocen, ¿no? Me mandaban estudios, ¿no? De todo, pobre, con el objetivo de colaborar, ¿no? Pero bueno, lo que vos decís, no todas las enfermedades son iguales, ni para las personas son iguales. Habrá casos, invitarás a alguna persona que te diga es pura mentira, pero porque no le funcionó, porque no era para esa persona. Entonces creo que todo lo que construya en términos de información es importante. Entonces creo que es una labor que hay que seguir haciendo, la de este podcast, porque en el fondo pues, es un poco acercar también el testimonio y estar un poco más informados. Yo creo que es una cuestión de educación y de poder trabajar eso para que la gente sepa, porque además habrá gente que tiene problemas de esto y que no tiene un doctor que sugiera esto, no se anima o no conoce. O no tiene alguien de confianza, digo que todas las fuentes que consiga no son de confianza para ella porque no las conoce, ¿no? Entonces creo que eso también, este formato también, aquí no hay nada, aquí no hay, o sea, aquí no hay producción, o sea, hay producción, pero no hay guión, aquí estamos hablando y me están contando algo que ustedes están viviendo y es una realidad, ¿no? Y la epilepsia es algo que afecta al 1.5% de la población mundial y un tercio de estas epilepsias son normalmente, o sea, pueden ser refractarias. Esos son datos que estaba leyendo. Entonces, son un montón de gente. Entonces, para ese montón de personas que están sufriendo, es de nuevo, esta es una opción que puede llegar a ser, y muchas veces es, como en el caso de ustedes, una opción que es viable para mejorar la calidad de vida de su hija. O sea, eso no... Y lo puedo resumir como no está aislado al tratamiento, o sea, es una... No están peleados, exacto. Hay hechos, como que hemos reducido la dosis de 8 pastillas al día a 2.5, y también hay complementos que han ayudado, como el ejercicio y una alimentación que lleva Matilda súper sana. Entonces, bueno, es la combinación de todo, ¿no? Vale. Sí, totalmente. No, me encanta, me encanta. Me encanta, de verdad que me alegro muchísimo, en verdad, desde que me dedico a estos temas de cannabis, tiene ese componente, en verdad, empático en la mayoría de los que participamos de esta industria, que es cuando te das cuenta de estas cosas y dices, bueno, qué loco, ¿no? Qué loco que esto esté sucediendo, y por eso en muchos países el movimiento o el activismo canábico lo han llevado también muchas veces las mujeres, porque son las madres las que normalmente cuidan al paciente y son ellas las que también padecen el problema, ¿no? Entonces eso es algo que se ve mundialmente y que bueno, no sé, o sea, me llega mucho la verdad porque, bueno, ustedes, amigos míos, pues la hija de ustedes es como, bueno, también me duele, ¿no? Entonces, nada, estos temas la verdad es que me ponen muy sensibles y me agradezco que lo hayan compartido conmigo y con la audiencia de Iguanamar Podcast. Entonces, gracias por invitarnos y por el trabajo que estás haciendo. Creo que, de hecho, si no te acordás, te escribí de las primeras veces cuando estabas tratando estos temas, porque, claro, nosotros dijimos, bueno, y si hay algo de esto que tendríamos que considerar, ¿no? Pero también requiere paciencia, y sí quiero como aclarar a la audiencia que no todo es color de rosas, todavía seguimos sin dormir, todavía tenemos miedos,
llevamos 1 año y medio sin dormir, primer ruido que escuchamos, pues vamos, ¿no? Obviamente hemos cambiado mucho de nuestros hábitos, ¿no? O sea, nuestros familiares han cambiado mucho de sus hábitos, ¿no? Nos ha pasado, justo nos recordábamos del año pasado que tuvimos que dar vuelta a todas las navidades en Argentina porque nosotros no podíamos salir y no podíamos estar mucho tiempo con ella despierta porque es algo que no le ayuda, ¿no? Entonces tiene que tener horarios relativamente rigurosos, temas de pantalla, temas de tablet, ¿no? Todo eso. Entonces es algo que todo el mundo se adapta y que quiero ser sincera que no es todo color de rosa. Encontramos en el cannabis una solución que hoy para nosotros es un ayudante de ver a Matilda bien, ¿no? De que en la escuela vaya bien, de que tenga todo su desarrollo cognitivo vaya a la altura de lo que son los miedos que tenemos, pero bueno, todavía tenemos miedos, todavía Claro. es difícil, no dormimos, o sea, ruido que encontramos, ruido que salimos corriendo, ¿no? Digo, es difícil y estoy seguro que muchos están atravesando eso, pero bueno, hay una luz que para nosotros hoy se llama cannabis y que lo que podamos aportar, y creo que hay un trabajo que, te soy sincera, en el momento que Raúl me dijo, oye, nos invitó a hacer esto, dije, es que tenemos que empezar a concientizarnos que hay que trabajar, que a nosotros nos fue bien en esto y que hay otras personas a las que podemos ayudar de alguna manera con la palabra, con el testimonio, con ser activistas, con empezar a pelear con alguien en el seguro, que esto tiene que ser un derecho, un tratamiento, que el seguro te lo pague, ¿no? Que sea accesible en el seguro social, ¿no? Entonces, como que de alguna manera tu podcast nos abrió un poco los ojos a que tenemos que también no solo beneficiarnos, sino también poder colaborar con la palabra, con el testimonio o con ya acciones más concretas que queremos empezar a pensar o que rebotaremos ideas con vos de cómo podemos ayudar a que más personas sepan de esto y prueben y si les va bien, qué bueno que podamos ayudar a otros, ¿no? No, y de nuevo les agradezco que se hayan abierto conmigo y en Iguanamar Podcast a que den su testimonio. Yo estoy muy de acuerdo, creo que además eso, cuando te das cuenta de eso es como ahora como te quedas callada, ¿no? Creo que no sé si responsabilidad, porque la responsabilidad no cae sobre ti, pero sí hay como algo ahí que dice siempre como, bueno, ahora tengo que compartir esto, ¿no? Es como que es como un tema también de darse cuenta de lo absurdo que es la prohibición y aportar un poco al camino hacia la justicia en cuanto a esos aspectos. Y por eso les agradezco que hayan venido acá a dar su testimonio. Me pongo a la orden, como siempre lo he estado. Consultas, ya hemos intercambiado varios voice notes, pero ya saben que yo siempre estoy a la orden para darles mi feedback, para estar pendiente con los medicamentos, porque hay que estar con mucho cuidado. Otra de las cosas negativas de la prohibición es que el mercado gris que se ha creado actualmente en México trae muchos riesgos. Cuidado con los medicamentos que estén comprando por allí. Hay que revisar muy bien, señores. Por eso es que hace falta también eso, alguien a quien acudir que sea confiable y que te diga, mira, sí, está bien lo que estás haciendo. No puedes irte con cualquier CBD, frasquito de CBD que te vende no sé quién, o esta cremita sin etiqueta. A ver, hay que hacer las cosas bien. Queremos industria, la queremos bien hecha, ¿no? Y hay que trabajar para construirla. Entonces, nuevamente, gracias. La última pregunta que les hago es, ¿a quién debería invitar al podcast? Yo creo que al neurólogo o a varios neurólogos, encantados de presentarte al de Matilda, y a algún productor, por ejemplo, la marca o la empresa con la que nosotros estamos adquiriendo el CBD. ¿Que es de Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Que es de Estados Unidos la marca? Ok. Perdón, Tere, te interrumpí. No, es una empresa que está en Colima. Bueno, pero ¿de dónde la Pero trae? no sé si la Según sustancia la importa. Yo creo que la sustancia le importa Puede ser que de California. Puede ser que la producción sea de California. Yo agregaría ahí, neurólogos, porque creo que es como esa barrera que va a vencer la audiencia en decir, bueno, porque es lo que conocemos, lo que nos han educado, lo que hemos visto, es la medicina No, y porque tienen cierta autoridad también para
opinar un poco más sobre el tema, ¿no? Sí, Exacto. eso por un lado, y también ya para un desafío más fuerte es alguien que trabaje en seguros, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que ven, ¿no? Porque nosotros, digo, es una pelea constante que tenemos, hasta para estudios normales que están asociados a la epilepsia no te los cubren, ¿no? Entonces Claro. es un poco cuál es la visión que tienen ellos, entender si están pensando en eso, si están trabajando en ver cómo se integra esto. Yo diría que también, y bueno, y conozco gente, por ahí no Matilda, pero gente que es mayor, como nosotros, que ha usado el cannabis en epilepsias súper fuertes, pero bueno, vive en Estados Unidos, entonces tiene otro tipo de acceso al cannabis y le ha funcionado muy bien. Que también, Bueno. si querés, puedo preguntarle, pero creo que hay que empezar a ver como todos los espectros, y no sé si conozcas a alguien de gobierno que también empiece a explicarnos por qué es que no Sí. consideran esto, ¿no? Digo, Por Acton ahí- es más difícil que otros, pero... Sí, por ahí justo estuve hablando entrevisté a una gran amiga que se llama Paola Palazón. Ella es fue por mucho tiempo directora de Time Out México y ha estado muy involucrada con cultura en México y tiene mucho contacto con gobierno por cosas que hacían de proyectos en conjunto, etcétera. La entrevisté aquí en el podcast y me dijo, te tienes que sentar con Tatiana Cloutier y ¿cómo se llama? Perdón, ahora se me escapó el nombre de ella. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Que Olga Sánchez también es una de las que tiene más la bandera de la regulación del cannabis y es, bueno, mano derecha de AMLO, ¿no? Entonces, vamos a ver si logramos conseguir esas entrevistas porque sí, definitivamente es un punto de vista que hay que traer a la mesa y estoy de acuerdo contigo, quiero tener detractores no para caerles encima, para ser muy neutral y escucharlos y debatir y escuchar su punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un gran episodio, creo que ha sido un gran testimonio. Yo espero, en verdad, que le siga funcionando a la querida Matilda. Todavía no tengo el placer de conocerla, en el futuro la conoceré. Ella verá de repente estos episodios en el futuro. Algo que no me dio chance de preguntarles era tema de la dosificación. Eso lo dejamos para un futuro, a ver si cuando se baje el tema del COVID y de los contagios los pueda, ojalá, tener en el set que es mi casa. Y de repente hablar un poquito de cómo la dosificación, si son gomitas, si es sublingual, si es un concentrado, etcétera, ¿no? Entonces eso ya quedará para otro episodio. Por ahora, les pido por favor, si quieren dónde los pueden contactar, en Único, personalmente, si tienen a alguien que esté pasando por algo similar, ¿en dónde los pueden contactar? Sí, yo justo te iba a decir eso, que cualquier persona, digo, no somos expertos, pero podemos compartir nuestro testimonio y el cannabis que estamos usando y nuestro doctor, que la verdad que ha sido una persona súper buena para nosotros, creo que es un gran aliado. Bienvenido sea. Yo creo que el correo, o sea, pueden escribirnos al correo el mío es tere@unico.co y el de Raúl es igual, es raúl@unico.co. Encantados de platicar, si hay algo que nosotros de nuestra trinchera podamos hacer, bienvenido sea, y encantados de platicar. Más que eso, decirles a la audiencia que están pasando por algo similar a nosotros, que los entendemos, que hay mucha empatía y que es difícil. Hoy nosotros te lo contamos desde un lugar mucho más feliz, por así decirlo, pero sí, tocó mucho dolor y mucho llanto y mucho duelo hasta Claro. poder llegar a un punto en el que estábamos felices de poder ver a nuestra hija de nuevo como era. Acá viene la más chica, pero bueno, nada, que estamos abiertos a lo que necesiten y a platicar, a intercambiar ideas y ver que si hay otras personas que también quieren empezar a tomar más acción, bienvenido sea, podemos platicar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecidos de nuevo. Los esperamos por acá muy pronto en una sesión de entrevista ya en persona cuando se pueda.
Les mando un abrazote, que terminen de pasar buena noche, que siga mejorando el tratamiento y bueno, para adelante, a seguir trabajando. Gracias, un abrazote. Un abrazote, que estén muy bien. Agradecido. Bye. Bye bye. Bye. Bye.